para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas noches, queridísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias damos al Señor porque nos concede el privilegio de poder llegar hasta sus hogares nuevamente a través de este espacio, Jesús Palabra, pan de vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Bendito y alabado sea Dios. Te pido que abra tu corazón, tus oídos, todo tu ser a la presencia gloriosa del Señor. Entrégale desde ya tus cargas, los temores, miedos, ansiedades, necesidades, toda situación. Entrégasela al Señor. Él es el único que quiere y puede ayudarte a salir en victoria de cualquiera que sea tu problema o dificultad. Vamos antes a invocar la Santísima Trinidad para que Él sea quien tome control y dominio de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, en fe te damos por todo lo que nos vas a dar en este momento, en esta hora, a través de este programa. Bendícenos con tu presencia. Tú que conoces nuestras necesidades, ven a suplirlas. Pon la palabra, Señor, que cada uno está necesitando. Llénanos de tu presencia, de tu santa unción. Haz lo que tú quieras, Señor. Te damos la libertad para que tú hagas lo que tú quieras, oh bendito Dios. Porque siervos inútiles somos, Señor, tuya es la obra. Glorifícate, Padre, en cada uno de tus hijos. Glorifícate en sus hogares, en su familia. Señor, muévete con poder. Dale lo que te piden conforme a tu voluntad. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Y te damos gracias en fe, porque a ti te place, Padre, darnos tus cosas buenas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a dar lectura al Santo Evangelio de hoy. San Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama.
y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, dice el Señor. Hoy vamos a continuar en el segundo segmento desarrollando algunas pinceladas sobre la Biblia. Al regreso de esta pausa musical que vamos a tener ahora, vamos a desglosar el Evangelio en el primer momento y en el segundo momento vamos a estar tocando algunos detalles sobre la Biblia, aprovechando este mes donde celebramos el mes de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Disfruta de esta pausa musical. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Ya estamos de nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Bendito y alabado sea el Señor. En el Evangelio que hemos leído hace un ratito, encontramos un episodio donde un fariseo invita al Señor Jesús a comer con él, a compartir con él. Pero resultó algo inusual. Alguien no invitado aparece en esa escena. Quizás no una persona muy grata, y es la mujer conocida como una pecadora, o así la llamó el fariseo, a María Magdalena,
quien, rompiendo los límites, los bloqueos, desafiando los obstáculos de la época, se atreve a presentarse en casa de Simón porque se había dado cuenta que el Señor Jesús estaba allá. Eso es fe. Fe que produce valentía, pero también es amor. Solo la fe y el amor a Dios y a los demás nos dan la fuerza para vencer los obstáculos. Ella no le importó el que dirán. Ella no le importó que no era invitada. Ella no pensó en nada ni en nadie. Ella solo quería llegar a los pies del Maestro. Y lo logró. Lo logró. Porque como dice un refrán, querer es poder. Y espiritualmente hablando, todo esfuerzo que nosotros los hombres hagamos buscando de Dios, el Señor lo bendice. El Señor sale a nuestro encuentro. Dice la palabra que ella se agachó a los pies del Señor y con sus lágrimas profundas del corazón, lágrimas de arrepentimiento verdadero, lavaba los pies del Señor Jesús y con su cabellera lo secaba, lo perfumaba con su perfume, un perfume caro, y adoraba al Señor dándole beso a sus pies. Eso es fe, es amor, es tener la certeza de saber frente a quién ella estaba. Ella reconocía la grandeza del Señor Jesús. Ella sabía que no estaba frente a un profeta normal, de los que ya ella conocía de la época o había escuchado hablar. Ella sabía que estaba frente al mismo Dios y no quiso desaprovechar esa ocasión por nada ni por nadie. Y no ocultó su miseria ante él, porque esas lágrimas, vuelvo y repito, eran de arrepentimiento. Ella no le importó lo que pudieran decir los demás. Ella se agacha como señal de humillación para besar los pies del Señor, cosa que no hizo el que lo invitó, el fariseo, porque por costumbre de la época se ofrecía lavarle los pies a los peregrinos por causa del camino, que se llenaban de polvo, un camino largo y polvoriento, y se les ofrecía lavársele los pies y saludar con un beso. Él no hizo nada de eso. Son pequeños detalles que tienen su significado si lo llevamos al nivel espiritual, porque a veces y casi siempre nuestras acciones, nuestras actitudes dejan ver lo que llevamos dentro. Cuando él se pone a pensar, el fariseo Simón se pone a pensar, si él supiera quién es esta mujer, como que la hubiera rechazado, era lo que él quizá insinuaba. Bendito Dios. Si él fuera verdaderamente un profeta, él cuestionó ahí la mesianidad del Señor Jesús. Si verdaderamente él fuera un profeta, supiera quién es esta mujer y lo que es, una pecadora. Porque fariseo como fariseo al fin se llevan más de la apariencia, de lo externo que de lo interno. Entonces, él, por soberbia, porque ahí se ve su mismo fariseísmo, el orgullo, el creerse la gran cosota, no lo llevó a cumplir con el ritual propio de la época, de la cultura de la época. Sin embargo, ella lo hace. Ella, la sencilla, la que quizá no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, es la que hace el gesto que él debió hacer.
Pero ella lo hizo desde el corazón. Quizás si él lo hubiese hecho, lo hace por cumplir con la tradición, con la cultura. Ella lo hace desde el corazón. Ahí el Señor nos quiere enseñar que más que lo físico, lo externo, el Señor quiere nuestro corazón. Todo lo que esta mujer hizo, lo hizo con un deseo sincero de agradar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él lo invitó, sí, lo invitó y estaría bien esa invitación, pero hay que ver el motor que lo impulsó a él a invitarlo, porque por su forma de pensar se ve que él no estaba convencido ni conocía bien a Jesús, no estaba empapado de quién es o quién era Jesús. Porque él dice, si fuera verdaderamente un profeta, sabría quién es esta mujer y qué es. Una prostituta, una pecadora. Él no había conocido lo que Jesús vino a traer, que fue el amor. Él no tenía ese trato personalizado con el Señor Jesús. Entonces lo invita, pero quién sabe con qué propósito lo invita. Ahora Dios a todo le saca provecho, porque ese era el kairos de esa mujer, porque ahí el Señor permitió que ella tuviera su encuentro personal con Cristo, y eso es lo que cuenta. Así tú y yo muchas veces puede ser que vayamos a un lugar donde alguien nos invite, o quizás nos aparezcamos como ella sin invitación, pero la fe y el amor nos van a motivar, nos van a mover a romper los bloqueos y vamos a llegar a un lugar donde se esté manifestando la presencia de Dios. Y por nuestra actitud vamos a conquistar el favor de Dios. Porque el Señor permitió esa visita. Él fue a visitar a ese fariseo que lo invitó y le sirvió a él para lección. Y lección para nosotros, porque como dice la palabra en Romanos 15:4, todo lo que está escrito para enseñanza nuestra se escribió. Nos sirve a nosotros de lección, pero para esa mujer, la Magdalena, fue el tiempo que Dios propició para que ella se encontrara con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de interpretar el mensaje del Señor y de ser valientes, porque si ella no hubiese sido valiente, no se arriesga a llegar a un lugar sin que la inviten, y más siendo ella conocida con esa debilidad, una pecadora social, pública, la conocía todo el mundo, parece, el oficio que ella realizaba. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando el Señor se da cuenta de lo que está el fariseo pensando, de una vez lo confronta. Tengo algo que preguntarte. Dice él, le cuenta el Señor Jesús la parábola. Tremenda parábola que ya nosotros escuchamos, pero que voy a repetir. Dice, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarlos, perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Está más que claro que él, Simón, iba a contestar correctamente. Cualquiera contesta correctamente, porque se supone que aquel que ya estaba con una deuda que quizá era imposible pagarla, iba a quedar con más gratitud, con más amor. Es como que el Señor a una persona lo sane de un cáncer terminal y a otro de una simple gripe. Ha de suponerse que la persona que pasó por el proceso de quimioterapia y que aún así no le aseguraban la vida, cuando el Señor le realiza el milagro, por regla tiene que quedar con mayor gratitud y enamoramiento del Señor Jesús y convencido del poder de Dios, que el que lo curó de una simple gripe que con un medicamento cualquiera se podía sanar. Pues así mismo pasó con aquella mujer.
Simón se creía que nunca había cometido tanto pecado grave porque no eran públicos, porque eso nos pasa a todos nosotros. En esos dos personajes estamos tú y yo representados. En una ocasión somos Simón y en una ocasión somos la mujer, María Magdalena. Sí, porque somos del mismo material que aquellos hombres de aquel tiempo. Tenemos las mismas debilidades, la misma condición pecadora, frágil. En un momento dado nosotros también caemos y juzgamos la vida y la condición de los demás. Y por eso escuchamos que cuando hay personas que violan, asesinan a otro o cometen fechorías que en lo humano son aparentemente muy grandes, comenzamos a decir o a escuchar personas que dicen que lo dejen suelto para hacerle nosotros justicia. O sea, quisieran, yo antes decía que lo lleven al parque para que lo maten a pelliquito. Decía yo, por falta de conocimiento y del amor de Dios. No tenía el amor de Dios en mi corazón, aunque buscaba de Dios, pero no tenía su amor y su misericordia desarrollado en el poquito que lo tengo ahora. Porque para una persona pecadora pública, llámese como se llame el pecado, lo que tenemos que pedir es la misericordia, que Dios le dé arrepentimiento. Porque todo el que comete fechoría tan atroz, lo hace porque el enemigo lo ciega y lo dirige. Entonces todo en un momento dado podemos caer, y si no caemos nosotros puede caer un familiar. Y no podemos desear para otros lo que no queremos que los demás deseen para nosotros o para los nuestros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hoy es la invitación para que hagamos una introspección y ver cómo estamos frente a esta realidad, frente a esta parábola. Si está predominando más en nosotros esa área del fariseo, donde cuestionamos la vida de los demás, donde acusamos a los que llamamos delincuentes o pecadores públicos, o si somos misericordiosos, como el Señor Jesús, que acoge a todos y a todos le perdona cuando de corazón se arrepienten, o si estamos en el plano de la mujer, con el deseo de comenzar una vida nueva al lado de Jesús, dejándonos dirigir por Él. Hoy el Señor quiere que analicemos a la luz de su palabra cuál es nuestra condición. Vamos a pedirle al Señor que se lleve de nosotros todo fariseísmo, que se lleve de nosotros todo lo que no sea de su reino, que se lleve de nosotros todo espíritu acusador, bendito Dios, y que nos dé la gracia de ser compasivos y misericordiosos como es Él. Que podamos amar a todos y en especial a los que andan en sombras de muerte. Que en vez de estar juzgándolo, acusándolo, señalándolo y creyéndonos nosotros santos, que mejor oremos por ello y en la medida de lo posible les hablemos del Señor Jesús como único Señor y Salvador nuestro, el único que puede liberarnos de toda atadura, de toda cadena, de todo mal. El único que tiene poder para darnos vida plena, vida nueva, vida abundante. Pidamos al Señor el don del amor, la compasión y la misericordia, como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos lo enseña y nos lo manda. Porque si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener los sentimientos de Jesús y procurar vivir como Él vivió, hacer su voluntad. Más que hablar de Jesús es actuar como Jesús. Pidamos al Señor esa gracia y démosle gracias en fe, sabiendo que a Él le place darnos sus cosas buenas y que también estas Él nos la va a dar conforme a su palabra, que son fieles y verdaderas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Nos vamos a la pausa musical. Al regreso vamos a estar tocando algunas pinceladas sobre la Biblia, aprovechando este mes de septiembre, mes consagrado a la Biblia. Disfruta de esta canción. Haz la parte de tu oración.
Toda escritura es inspirada por Dios para que seas perfecto y estés preparado para hacer el bien. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Voy a darles un nuevo corazón y a infundirles un espíritu nuevo. Les quitaré su corazón de piedra e infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos. Al principio la palabra existía y la palabra estaba junto a Dios. Lo que hemos visto y oído anunciamos, pues la palabra era Dios en verdad. Lo cantamos para tu alegría completa. Conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu De nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, pan de vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos a los que acaban de sintonizarnos en esta hora. Vamos en este momento a continuar con el desarrollo de algunos aspectos generales sobre la Biblia. Septiembre es el mes consagrado a la Biblia y aprovechamos este espacio para dar algunas pinceladas que ya iniciamos el jueves pasado. Vamos hoy a ver algunos aspectos generales como son la división de la Biblia, quiénes la escribieron, cuándo se escribió, cómo nace, propiedades, las lenguas en las que se escribió la Biblia, etcétera, etcétera. La Biblia nuestra, la Biblia católica, consta de 73 libros, agrupados en dos grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento se usa para denotar la última voluntad de una persona, pero en hebreo existe un término, berí, que significa pacto, alianza. En este caso, alianza constituye la idea central de la Biblia. Podemos decir que la Biblia es el conjunto de libros que nos hablan de la alianza que Dios estableció con Israel por medio de Moisés, la que se llama Antigua Alianza, y que llevó a su plenitud en Jesucristo, la nueva alianza, con quien se extiende a toda la humanidad. En la escritura de la Biblia participaron jefes populares, sacerdotes, escribas, profetas, padres de familia, todos bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Dios es el autor principal de la Biblia. Los hombres o agiógrafos, los que escribieron, inspirados por el Señor, son autores secundarios o instrumental. La Biblia contiene varias propiedades, pero dos básicas o fundamentales son la inerrancia, o sea, no contiene errores, la Biblia no se contradice, y la unidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo se escribió la Biblia. La recopilación de los diferentes libros de la Biblia, poco a poco, se fueron recogiendo en un solo volumen. Durante la primera parte del siglo I, los cristianos usaban los únicos libros de Biblia que conocían. Eran los que usaban los judíos y que luego fueron designados como Antiguo Testamento. San Ireneo, en el año 130 al 200 después de Cristo, obispo de Lyon, fue el primero en utilizar la expresión Nuevo Testamento para designar los nuevos escritos cristianos que nos hablan de Jesús y la iglesia naciente. La designación de los dos testamentos como la Biblia se remonta a Juan Crisóstomo en el año del 347 al 407 después de Cristo. Él era obispo de Constantinopla. La Biblia nace de la siguiente manera. El exilio fue un periodo que marcó profundamente la historia del pueblo de Israel, algo comparable al Éxodo. Fue un periodo muy difícil, pero a la vez rico en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, al verse sumergido en una crisis sin precedentes, se lanza en búsqueda de esa presencia de Dios, abriendo así caminos nuevos a la vivencia de la alianza. Lo mismo que nosotros hoy. Siempre buscamos o tratamos de buscar de Dios, pero nunca lo vamos a buscar con tanta intensidad como cuando pasamos por crisis, problemas, dificultades, enfermedades, deudas. Eso ha sido desde siempre así. El hombre busca mayormente con más interés a Dios cuando pasa por crisis. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando fue exiliado, pues en esa crisis que vive, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de su cultura, pues busca con más ansia, con más necesidad, la presencia de Dios. La Biblia surge como fruto de esa búsqueda y de esa crisis vivida por el pueblo. El pueblo de Israel en el exilio encontró fuerza en la fe para levantarse y seguir esperando su liberación. Solamente cuando vamos a los pies de Jesús y nos acogemos a su palabra, a su promesa, podemos salir en victoria de cualquier prueba. Porque cuando vamos con fe al Señor en oración, a la palabra, pues el Señor nos da respuesta, nos da fortaleza, nos da paz en medio de la tormenta. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nace entonces de la siguiente manera: hechos, memoria y escritura. Esos son los tres pasos o momentos por los que pasa la Biblia antes de llegar a nosotros tal y como está. Primero acontecen los hechos. Por ejemplo, vamos en la calle, acontece un accidente, nos detenemos a observar o nos tocó presenciarlo. Si llegan periodistas interrogando, entrevistando, ¿qué va a pasar? Que se le va a contar al periodista quien estuvo ahí, quien presenció o quien vivió el hecho, el accidente, lo que aconteció y cómo aconteció. Pero ese periodista no tiene los medios en la mano para escribir inmediatamente, aunque la cosa está moderna, pero
En aquel tiempo no estaban los recursos de una vez, como están ahora los avances tecnológicos, para de una vez poner por escrito. Entonces, los acontecimientos que se dieron en el pueblo de Israel en diferentes etapas se quedaron en la memoria, pero no se quedaron ahí almacenados, sino que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta que llegó el momento que Dios permitió que llegara la imprenta o que se pudieran escribir, que se pudieran poner por escrito. Entonces, primero se dan los hechos, luego viene la conservación de esos recuerdos en la memoria, hasta que aparece la forma de ponerse por escrito. De modo que la Biblia tarda unos más o menos 1350 años en escribirse. Toma su tiempo. 1250 antes de Cristo y 100 después de Cristo, más o menos, son fechas aproximadas. Unos dicen que 1150 y así, cada quien le va dando una fecha aproximada. ¿Cómo está clasificada la Biblia? Sus libros, ¿cómo están clasificados? Están clasificados de la siguiente manera. El Antiguo Testamento clasifica sus libros así, son 46. Hay 21 libros históricos, 7 libros didácticos o sapienciales y 18 libros proféticos. Así está dividido el Antiguo Testamento. 21 libros históricos, 7 sapienciales y 18 libros proféticos. Sumados son 46. De esos 18 libros proféticos tenemos 4 que se le llaman profetas mayores, no por su edad, sino por el volumen de sus libros, porque son los que contienen más capítulos: Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. El Antiguo Testamento se escribió en Palestina, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur. Y también en Babilonia, donde el pueblo estuvo desterrado. En Egipto, donde los israelitas habían emigrado por dificultades de vida en Palestina. Palestina es el lugar donde nació el pueblo israelita y está localizado en el mar Mediterráneo, entre el mar Mediterráneo y el desierto, al lado del río Jordán. Este pequeño país quedaba en medio de las dos grandes potencias, Mesopotamia, Egipto y Mesopotamia. Palestina quedaba en ese medio, en ese punto ahí. El Nuevo Testamento, su clasificación es la siguiente: 5 libros históricos, que son los evangelios, aunque hay un solo evangelio, que quede claro, y es Jesucristo, la buena nueva, pero está clasificado en 4 porque 4 evangelistas lo narran, cada quien a una comunidad diferente y en su estilo propio, pero es un solo evangelio, narrado por 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están en el Nuevo Testamento, encontramos 21 libros didácticos o sapienciales. De ellos son 14 cartas paulinas y 7 cartas o epístolas católicas, o sea, universales. Y un libro profético que es el Apocalipsis. Sumándolo, en total son 27. 5 libros históricos, que son los evangelios, más hechos, son 5. 21 libros didácticos o sapienciales, que son 14 cartas paulinas y 7 cartas universales o católicas, y un libro profético. En total son 27. La Biblia a principio no era así como la encontramos hoy, dividido sus libros en capítulos y versículos. No, la Biblia se escribía todo de corrido.
La idea de dividir la Biblia en capítulos y versículos es algo que facilita su manejo. Y fue en el siglo XIII cuando se divide en capítulos por Stephen Langton en 1226. En el siglo XVI, para facilitar la referencia a los pasajes o texto bíblico, se dividen los capítulos en versículos. Este trabajo lo realizó Robert Estienne en 1550. Debemos aclarar que el orden en el que aparecen los libros en la Biblia no están determinados por el orden en el que fueron escritos. El orden en el que están los libros en la Biblia no es el orden en el que fueron escritos, no. Por ejemplo, aparece Génesis porque al tratarse el contenido de la creación, pues lo ideal es que se coloque de primera. Pero no fue que Génesis fue el primer libro que se escribió. Dicen que fue el Éxodo. Vamos a ver ahora las lenguas originales de la Biblia. Las lenguas originales de la Biblia son el hebreo, el griego y el arameo. Esas fueron las lenguas en las que se escribió la Biblia originalmente. El hebreo, el griego y el arameo. El término hebreo no solo se aplica a la lengua judía, sino que en una etapa de la historia del pueblo de Israel, estos fueron denominados como hebreo. Se dice que hebreo proviene de Eber, descendiente de Sem y antepasado de Abraham. El hebreo es una lengua semita y se llama semita al grupo de pueblos orientales descendientes de Sem, el hijo mayor del patriarca Noé. El arameo, en la época de los patriarcas se llamaba arameo a los de la región de Mesopotamia. Por eso encontramos en Deuteronomio 26:5 que se habla de Abraham como el arameo, como un arameo. El arameo era la lengua de los israelitas antes de llegar a Palestina, la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, o sea, Palestina, los israelitas hacen una fusión de su lengua original, el arameo, con el cananeo, dando origen al hebreo. Luego de la cautividad en Babilonia, el hebreo fue perdiendo su supremacía, debido a que el arameo, que también es una lengua semita afín al hebreo, predominaba en el área de Mesopotamia. El arameo pasó a ser la lengua de la vida diaria, pero como el hebreo no desapareció de las escrituras, surgió la necesidad de crear escuelas que permitieran aprender hebreo y conocer las escrituras. Estas escuelas estaban dirigidas por los escribas, que más tarde fueron conocidos como los maestros o doctores de la ley. Ellos hacían las copias de los escritos bíblicos, las interpretaban e instruían al pueblo. Se hacían traducciones orales simultáneas del hebreo al arameo para que el pueblo entendiera la lectura. Fue más tarde cuando el arameo empezó a emplearse en los escritos bíblicos. El arameo era la lengua hablada por Jesús. Jesús hablaba arameo. El griego toma su predominio cuando Israel cae bajo la dominación griega. Eso fue en el año 333 a.C. Esta lengua se extiende a través de los territorios conquistados por Alejandro Magno y sus sucesores, quienes dejaron como legado la difusión de una forma del idioma griego conocida como koiné, que quiere decir común popular. En el siglo VI a.C., con la irrupción del Imperio Macedónico bajo Alejandro Magno, se inicia lo que se llama la helenización, o sea, la imposición de la cultura griega. De modo que el griego se volvió la lengua común de los pueblos conquistados y en el contacto con otras lenguas cambió, dando como resultado una nueva forma, la koiné, que impuso en los territorios de influencia griega. Pablo y otros autores del Nuevo Testamento escribieron en griego común. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a dejar hasta aquí esos detalles bíblicos. Vamos a pedirle al Señor que acreciente en nosotros el hambre por su palabra, porque ese es nuestro deseo, enamorarnos de la palabra de Dios,
que nos acostumbremos a ir a la fuente de vida, que es la Biblia. En ella está impresa la santa y bendita palabra de Dios, o sagradas escrituras, como le llama a San Juan. Pidamos a Dios que desarrolle en nosotros esa hambre, esa sed, esa necesidad de ir todos los días, desde que nos levantamos, desde que despertamos y oramos, interactuar con Jesús palabra, porque la palabra de Dios nos transforma, nos ilumina, nos guía, nos dan paz aún en medio de las tormentas. Son medicina, y ese será ya el próximo tema, el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos ha dado, lo que nos ha enseñado en esta hora. Bendícenos, Señor, graba este mensaje en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a ponerlo por obra, a ser obediente. Danos amor a ti, Señor. Obediencia a tu palabra. Padre, te presento cada vida de cada persona. Oh, bendito Dios, que está en sintonía con este espacio, Jesús Palabra, pan de vida. Muévete con poder por medio de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, sacando lo que no sea de tu reino, que puede estar oprimiendo sus vidas. Glorifícate, Señor, en su finanza. Glorifícate, Señor, en sus matrimonios. Glorifícate, Señor, en sus empresas, en sus bienes. Muévete con poder, trayendo la vida abundante que Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo amado, compró a precio de sangre para nosotros. Glorifícate, amado Dios, en cada hogar. Oh, muévete, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Ve donde hay enfermo, a tocarle con tu mano sanadora. Señor, ve a liberar a los cautivos. Señor, quita venda a los ciegos. Señor, ilumina a los que andan en tiniebla. Glorifícate, mi Dios. Muévete, Señor, abriendo caminos de bendiciones. Abre puertas que estén cerradas para empleo, Señor. Bendice los vientres estériles, Señor, y a que puedan disfrutar, Señor, de tu regalo. El mejor regalo que tú nos das son los hijos. Glorifícate, Padre, en cada hogar, según sean sus necesidades. Padre mío y Dios mío, a ti te lo pedimos, porque tú eres bueno y para siempre son tu amor y tu misericordia. Y tú nos mandas que te pidamos. Muévete, Señor, en cada hogar. Glorifícate, Señor. Llena los corazones de tu amor. Aviva la fe, Señor. Dale fuerza al que no tiene ninguna. Sana a los enfermos, Padre, sin importar la naturaleza de la enfermedad, porque nada es imposible para ti, Señor. Por los méritos de las llagas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en fe. Bendito sea mi Señor, toda gloria y todo honor sean para ti. Bendito sea mi Señor. Gracias, Padre. Recibe la gloria, Señor, y nuestra gratitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea Dios. Y así llegamos a la parte final de este espacio. Jesús Palabra, pan de vida. Por esta tu emisora María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Será hasta la próxima si Dios y tú así lo permiten. Que Jesús y nuestra Madre María te bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalom, shalom. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.